Bueno, ahora sí, estamos para comenzar. Mi nombre es Santiago Pica, soy el director del periódico El Constructor, el periódico, bueno, que ya la mayoría de los que están acá lo deben conocer. Como otra de las acciones de contacto con nuestro sector, hemos comenzado con este ciclo de charlas. En este caso es la segunda parte de lo que comenzó el viernes pasado, de cómo continuar con los contratos de obra, principalmente haciendo hincapié en los aspectos legales, laborales y tributarios. La idea es que podamos hacer una breve presentación de los profesionales y luego el espacio para las consultas de lo que haya quedado del viernes pasado, y aquellos que nos están visitando por primera vez tengan el espacio también de contactarnos. Agradecemos a la gente de Navarro Costex y de IDS Infraestructura, y les damos las gracias a todos los que están presentes. Como comenté al principio, el constructor siempre está interesado en ofrecer herramientas y elementos que sirvan para el día a día del sector. Estamos pensando cada vez más en cómo seguir adelante y cómo seguir impulsando un sector que es la madre de las industrias y que no podemos dejar que se detenga por completo. Como siempre, apuntado a profesionales y al sector de la construcción, obra pública e infraestructura, y hoy también vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con aquellas obras privadas. Voy a darle espacio a los profesionales. Reitero otra vez, muchas gracias a los profesionales que van a estar dando la charla hoy, y muchas gracias también a los asistentes que nos siguen acompañando. Vamos a comenzar escuchando a Alberto Navarro. Alberto, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, Santiago. Bueno, muy bien. Adelante, entonces. Bueno, si querés podés poner mi video. Sí. Ya terminé de comer en donde me agarra la conferencia, así que reportando desde el auto. Muy bien. Estar nuevamente, como el viernes pasado, con muchos de ustedes. Sé que se han agregado otros. Quiero felicitar a Santiago Pica y al constructor por esta excelente iniciativa. Quiero agradecerle a Rafael Casale y a Walter Maroni de Infrastructure Development Services su participación acá y su iniciativa también en este proyecto. Sé que el viernes pasado la gente se quedó muy contenta porque, además del planteo principalmente hecho por los abogados de nuestro equipo, hubieron muchísimas preguntas y circularon muchas otras en la semana. Hoy, como decíamos con Santiago, queremos que ustedes sean los protagonistas con todas las preguntas que quieran y se puedan terminar de sacar las ganas de preguntar todo lo que quieran sobre el tema. Quiero presentarles en primer lugar hoy a Diego Cábana, socio del estudio, especialista en Derecho Inmobiliario y de la Construcción. Espero que me escuchen bien porque tengo algunos problemas de internet, porque estoy en la calle, lamentablemente, por cuestiones de trabajo. En segundo lugar, quiero presentar al doctor Esteban de Bedia. Esteban, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Perfecto. El doctor Esteban de Bedia es socio del estudio Pozo Gaulan Abogados, un gran estudio de Buenos Aires y de Argentina, amigo nuestro, con el que trabajamos juntos en algunos temas. Esteban es un abogado muy senior, especializado en infraestructura, derecho inmobiliario y de la construcción. Y los une con Diego una gran amistad y proyectos juntos. Quiero presentar también a nuestro socio en impuestos, Horacio Rotela, perdón, lo tengo acá en la pantalla a Rodolfo Bedoya también, pero bueno, estaba hablando de Horacio Rotela, nuestro socio tributario. Horacio es contador, muy senior, con muchísima experiencia, y sé que muchas preguntas han apuntado a él. Y finalmente lo quiero presentar a Rodolfo Bedoya, que ha sido un poco la estrella estos días con los pagos de sueldos, de cargas sociales y un montón de noticias y de malas noticias a darle a muchos. Rodolfo es un experimentadísimo abogado laboralista.
Gracias, Santiago, de vuelta, y al constructor y a IDS por esta iniciativa, y los dejo. Y si me corta es porque tengo muy mal internet donde estoy. Muy bien, comenzamos entonces con Diego. Diego, ¿nos estás escuchando? Diego Cábano. Sí, perfecto. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que, sinceramente, es muy bueno por estar aportando el conocimiento, la experiencia que uno tiene, como para ir entre todos enriqueciéndonos. La verdad que es especial este webinar, no solo por ser el segundo, sino porque vi entre los oyentes a un ex jefe mío a quien tengo mucho aprecio, que es Eduardo Espósito, así que bueno, no quería dejar de mencionarlo. A ver, la verdad es que yendo de lleno al tema, vamos a hacer una brevísima introducción como para después abordar las preguntas, porque si hay gente que no estuvo en el primero, entonces quiero mínimamente algún marco, y Esteban, por supuesto, vamos a ir acotando también en paralelo. La verdad que es sabido que nos encontramos ante un fenómeno extraordinario que nos está pegando a todos en lo más sensible, que es, en definitiva, la pérdida de vidas. Y eso en paralelo está generando, a partir de medidas de contención completamente extraordinarias, y no planteo acá si justificadas o no, yo creo que sí, pero una paralización de la economía que está generando un desbalance tremendo, que está trayendo imposibilidades de cumplimiento, en algunos casos temporarios, en otros definitivos, ya sea de obligaciones contractuales, de obligaciones de otra naturaleza, como legal, fiscal, previsional, laboral, etcétera. Y por otro lado también se están planteando algunas situaciones donde, como se verá más adelante, que vamos a estar conversando, si bien el cumplimiento puede llegar a ser posible, va a requerir de un esfuerzo significativamente mayor al previsto, y esto también va a tener sus consecuencias, tanto para el deudor de la obligación como para eventualmente el acreedor de esa obligación ante el marco de alguna negociación que se realice como para compensar contraprestaciones. Básicamente, un supuesto de fuerza mayor es el que estamos viviendo, ¿sí? Que conforme lo define el código, no es más que un hecho, o mejor dicho, es en definitiva un hecho que no ha podido ser previsto, o que bien habiendo sido previsto no ha podido ser evitado por las partes, ¿no? Aquí estamos hablando, básicamente, es importante mencionar que la aplicación de este principio no debe ser considerada en forma automática y general, sino que recomendamos ser analizada caso a caso, contrato a contrato, situación por situación, a los efectos de determinar efectivamente el impacto, la causa, digamos, el efecto real de todas estas medidas con el incumplimiento que se esté enfrentando, ya sea del lado del deudor como del lado del acreedor, como para poder justificar precisamente esa imposibilidad de cumplimiento, o, como vamos a ver más adelante, una eventual mayor onerosidad, y a partir de ahí poder fundar un verdadero planteo, ¿sí? Ya sea en el marco de una negociación para llegar a una transacción prejudicial y de alguna forma buscando lograr la continuidad del contrato, o bien ya en una sede judicial ante un conflicto no resuelto previamente en la mesa de negociación, y donde en definitiva se debe llegar con un buen caudal de pruebas, de justificativos, digamos, de verdaderos antecedentes que construyan el reclamo como tal. Esteban, si querés comentar un poco sobre como quieras, de alguna forma las particularidades básicas o generales del caso fortuito, encantado, si no avanzo, como vos quieras. No, por supuesto. Muchas gracias. Yo antes de referirme a eso, quería hacer en 2 palabras, pintar un poco el cuadro general, que es donde se insertan todos estos institutos que tenemos en la ley, que nos vienen de hace muchísimo tiempo, porque creo que tenemos que situarnos donde estamos parados. Esta pandemia, además de los efectos que ya conocemos, desde lo personal y demás, centrados como estamos en la industria de la construcción, ha tenido un impacto muy significativo, y va a seguir teniendo un impacto muy significativo. Yo creo que para ubicarnos bien tenemos que pensar que probablemente los institutos que tenemos hoy día, las herramientas legales tradicionales, van a continuar prestándonos un servicio muy útil, pero va a haber que de alguna manera reinterpretar muchos institutos, repensar muchas situaciones, porque
no hay muchos antecedentes de esta situación, ya lo decíamos el otro día. Tenemos referencias como pueden ser el año 2002, la devaluación, bueno, nosotros los argentinos tenemos una historia de muchas crisis, pero realmente como esta es difícil encontrar una. Yo estos días que me he dedicado un poco a mirar, estudiar, a leer a los que realmente saben de esto, algunos autores muy importantes están diciendo que justamente esta imposibilidad de encontrar antecedentes hace la necesidad de mirar para afuera del país, al derecho comparado, y dicen, hay que mirar a países que han atravesado guerras. No porque esto sea una catástrofe de guerra, ni mucho menos, sino para ver, desde el punto de vista de los contratos, que es lo que nos interesa en esta charla, el desarreglo que produce es similar a un conflicto general. Entonces uno pregunta, bueno, ¿qué puedo aplicar acá? Y decíamos el otro día, digo, para resumirlo rápidamente, el principio de la buena fe, fundamental, el principio de la buena fe en todos los ámbitos, el principio de la conservación de los contratos, fundamental, y ver un poco cómo aplicamos los principios que tenemos hoy día. Porque el caso de la Fuerza Mayor, como explica Diego, es un instituto que está de tiempo inmemorial en nuestra legislación, nos exime de responsabilidad por incumplimiento y tradicionalmente establece que cada parte tiene que asumir sus propios costos. Con lo cual, soluciona una parte del problema, que es, desde el punto de vista del contratista, eximirnos de las consecuencias de las multas y de cualquier reclamo vinculado con la demora en la ejecución de los trabajos, no nos soluciona, evidentemente, desde el punto de vista del contratista, los mayores costos en que necesariamente vamos a tener que incurrir y estamos incurriendo. Pero acá lo fundamental me parece es que mirar hacia el futuro, porque esta pandemia, digamos, este aislamiento que comenzó el 20 de marzo, probablemente termine el 10 de mayo en lo general, pero en particular ya ha terminado para ciertas obras, me refiero en el caso de las privadas, las energéticas, en algunas provincias a partir de hoy se permite el ingreso a las obras, y en las obras públicas que han sido eximidas, evidentemente no podemos decir que están no afectadas, porque han sido afectadas, hay obras que no se han podido continuar, por lo menos que han tenido ciertos días de parate, con lo cual me parece que lo fundamental es mirar de acá hacia adelante. De acá hacia adelante, evidentemente las obras van a tener un impacto de plazo, van a tener un impacto de mayor costo, van a tener un impacto de gran improductividad, que podemos discutir cuánto es o cuánto no es, pero que lo van a tener porque estos protocolos que están aplicando desde el punto de vista de higiene y seguridad del trabajo, así lo van a determinar. Con lo cual me interesa a mí hablar un poquito de la teoría de la imprevisión, pero Diego, sí, la palabra a vos. A ver. Perfecto, sí, totalmente. Lo que sí mencionaría, si querés, ahí en términos generales, complementando lo que bien decías, es que, digamos, la justicia lo que va a aplicar, en definitiva, como regla general, es el intentar lograr la continuidad de los contratos. Ese es el espíritu que va a prevalecer, es uno de los principios del derecho, y en definitiva, de ahí que la negociación, la transacción, buscando lo que sería de alguna forma el principio, si se quiere, del sacrificio compartido en pos de resolver este trance, va a ser sumamente relevante. Y otro deber relevante a considerar es está previsto en el artículo 1710 de nuestro código, es el deber de justamente tomar las medidas de prevención de lo que sería el daño, o sea que en esta situación intentar tomar todas aquellas medidas que estén al alcance para que el perjuicio de toda esta situación que uno después tendrá o no derecho a trasladar o compartir con la otra parte sea el menor posible. Bien, sobre la teoría de la imprevisión, encantado de avanzar sobre esa línea. Básicamente es importante mencionar que lo que está regulando en definitiva este instituto es en los supuestos donde deviene luego de, a partir de circunstancias que no fueron previstas, no pudieron ser previstas por las partes contratantes, deviene una excesiva onerosidad sobreviniente, lo cual plantea el derecho a la resolución total o parcial del contrato o la adecuación de las contraprestaciones. Hay un fallo de la Corte Suprema, en definitiva interesante, del año 2007, donde define un poco qué significa esta excesiva onerosidad sobreviniente, y básicamente lo voy a leer, realmente es muy breve porque lo sintetiza muy bien el espíritu. Dice que es, en definitiva, que superan
básicamente es la ganancia esperada y legítima de un negocio normal, conforme al estándar de previsibilidad que existía al momento de celebrar el contrato, no tiene relación alguna con los efectos que ahora se discuten, plantea. Dice que superan estos efectos la conducta de las partes y provienen de los desequilibrios institucionales provocados por el Estado. En esas condiciones, dice, el beneficio que una de las partes podría obtener no tendría otro fundamento que un riesgo que excede la economía de mercado y por lo tanto el previsible de un contrato, ¿sí? Acá tenemos un desfasaje en lo que hace a las circunstancias que fueron consideradas por las partes al momento de contratar, y eso lleva a precisamente que se genere un beneficio a favor de una de las partes que no tiene el fundamento en las propias pautas del contrato, sino precisamente en las circunstancias que son ajenas a ellas. En lo que hace en el ámbito del contrato de obra está previsto precisamente, el código plantea que si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida respectivamente, con fundamento en que la obra, el servicio o la unidad exige menos o más trabajo, y plantea la excepción, dice, excepto lo dispuesto en el artículo 1091, que es precisamente el artículo que mencionaba recién sobre la teoría de la imprevisibilidad. Es decir, el código en definitiva está ratificando el criterio donde deja librada la medida del notable desequilibrio a que sea ponderado por los tribunales, en el marco de los principios que regulan el derecho, principios básicos de buena fe que mencionaba Esteban, el ejercicio regular de los derechos, es decir, no abusivo, el no abuso de la posición dominante, la inoponibilidad de previsiones contractuales contrarias al orden público y la prohibición de la renuncia general a las leyes o ciertos límites que se dan a renuncias particulares. Es decir, estamos en un marco donde las condiciones que se fueron dando habilitan a una renegociación del contrato, esa readecuación no debe verse limitada, no se debe pensar exclusivamente alguna contraprestación, sino eventualmente, dadas las características extraordinarias que planteaba Esteban precisamente, debe mirarse el contrato en su totalidad, porque el impacto que puede llegar a dar a los contratos, a las relaciones contractuales, esta situación claramente puede tener una relevancia y una trascendencia mucho más allá de lo que puede ser el plazo, lo que puede ser un traslado de un mayor costo. Esteban justamente planteaba, por ejemplo, lo relativo a la menor productividad que va a haber una vez que se retome el trabajo, a partir de los nuevos protocolos que se están dictando, que se presentan a las ART respectivamente, seguramente exista esta menor productividad, que creo que hoy es futurología estimarla, pero está bien el ejercicio para negociar eventualmente alguna extensión de plazo adicional, pero lo cierto es que se va a verificar en obra. Así que, en definitiva... Sí, adelante. Si me permitís, hago dos o tres, señalo dos cositas porque tal vez para darle pie a los colegas que siguen. Simplemente es el interés de la teoría de previsión está dado porque nos permite plantearle a nuestro cliente una renegociación de contrato y, si eso no es posible, una resolución de contrato sin responsabilidad. Pero me interesa la renegociación. La renegociación tiene que ser sobre base de buena fe, y lo que digo es, estamos en situaciones nuevas, repito, y no podemos aplicar automáticamente ningún principio legal, tenemos que ir caso por caso y analizar los casos en particular. Tradicionalmente se ha considerado que la previsión aplica especialmente cuando hay una parte, digamos, que se beneficia mucho o se beneficia con un cambio inesperado y abrupto del mercado, y otra que se perjudica. Ahora es como diferente esto, porque esta pandemia lo que nos plantea es que todos se perjudican. O sea, no sé, tal vez ustedes conozcan algún caso, pero yo con los casos que yo conozco, comitente y contratista están perjudicados, con lo cual, ¿cómo se va a plantear esto en la práctica? Todavía no lo sabemos bien, porque perfectamente, como el comitente está en condiciones de plantearnos que está tan perjudicado o más que el contratista, dependiendo de la actividad que desarrolle. Por lo cual, lo que digo es prudencia en cómo aplicamos estos principios y análisis de cada caso en particular. Básicamente la imprevisión lo que busca es recomponer esa base que se tuvo en cuenta al principio para renegociar. Y claramente no es recuperar todas las pérdidas, es compartir
de alguna manera con mi contraparte las pérdidas. Muy bien, antes de Por ahí, continuar, por ahora me Alberto, parece que ¿querías esto basta. agregar? Sí, gracias, Santiago. A continuación de lo que dijeron Diego y Esteban sobre el caso fortuito, la fuerza mayor, o la versión del caso fortuito y fuerza mayor que se llama hecho del príncipe, que es el hecho del regulador, los actos de gobierno que nos complican también. Hay algo que me interesaba puntualizar y que incluso merezca el comentario de Esteban y de Diego, que tiene que ver con las cláusulas predispuestas en los contratos, que encuentran a muchos, y también en esta industria, renunciando al firmarlos a invocar la fuerza mayor, el caso fortuito, o incluso la teoría de la imprevisión. Es decir, yo renuncio a cosas que son ingobernables, y a veces hay que renunciarlas porque si no, no nos dan en la obra, no nos dan el contrato. Entonces, me gustaría compartir y tener la opinión de Diego y de Esteban de estas renuncias que son muy propias de contratos de adhesión, donde si no lo firmás vienes ya predispuesto y si no lo firmás te quedás sin nada. Tener un poco la opinión de Diego y Esteban, justamente porque hemos visto principios del derecho que tienen que ser aplicados por los jueces. Y si viene un acto de gobierno, como ocurre, y probablemente Rodolfo lo comente en materia laboral, que dice, no les permito despedir o suspender o lo que fuera, y decreto, por decreto, que esto no es fuerza mayor, entonces estamos a veces manipulando conceptos, y me interesa la opinión, obviamente, ahora de Diego y Esteban, y después probablemente la de Rodolfo también. A ver, gracias Alberto, la pregunta. Claramente, teniendo yo un contrato con una renuncia a la teoría de la imprevisión, a la invocación de la mayor onerosidad sobreviniente, etcétera, 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 que son cláusulas lamentablemente en algunos casos de estilo cuando existe un manifiesto desequilibrio en el poder de negociación, obviamente asumiendo que en la mesa, en la instancia de acuerdo prejudicial, no se llegue a un acuerdo, habrá que aventurar claramente una sentencia que convalide, digamos, que rechace la validez de esa cláusula, que la torne inoponible al caso, a los efectos, en base a justamente lo extraordinaria de la situación, en base a los principios de derecho que hablábamos, que mencionaba Esteban al inicio y que repetí hace poquito, a los efectos de habilitar, precisamente habilitar esa discusión a los efectos de readecuar el contrato. Creo, digamos, esas cláusulas son plenamente eficaces, ¿sí? De hecho, están previstas en el propio artículo de la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión, cuando se refiere a esa onerosidad sobreviniente, plantea que sea ajena al riesgo asumido por la parte. Y lo que mucha doctrina considera, en situaciones más, si se quiere, ahora después vamos a hablar de Argentina, ¿no? Pero una cosa es, digamos, lo que plantean es que al renunciar en una cláusula a invocar la teoría de la imprevisión, en definitiva está asumiendo ese riesgo y por ende es parte del riesgo empresario que reconoció y es así que técnicamente la renuncia sería válida. Pero hay supuestos donde justamente existe un manifiesto desequilibrio del poder de negociación, como puede darse en los contratos de consumo, pero también en contratos a justificar, ¿no? y a intentar, no se conoce el resultado de las sentencias, pero intentar lograr una sentencia a favor, justamente acreditando el contexto de la negociación, el poder de negociación de las partes y las espaldas también de quien asumió esa renuncia para poder después readecuar las prestaciones. No sé, Esteban, si querés agregar algo. No, yo simplemente agregar que el derecho siempre mira con sospecha las renuncias generales. Y especialmente cuando esas renuncias generales se refieren a hechos que son imposibles de conocer de antemano y de previsionar. Entonces, concretamente lo que es la teoría de la imprevisión, vemos tres corrientes como las que dijo Diego recién. Una que dice, la tradicional, dice, la renuncia a invocar el caso fortuito y la imprevisión es perfectamente válida y hay que atenerse a esa renuncia. Si está en el contrato, no se puede invocar la fuerza mayor, no se puede invocar la imprevisión. Esa es la teoría tradicional. Tal vez la postura
del otro, en el otro espectro del radio es la de algún autor que es más bien disperso, que dice, no, acá se viola el orden público, con lo cual tengamos cuidado. Me parece que lo más sano es la línea jurisprudencial de la Cámara Comercial de la Capital, que dice, analicemos cada caso, y veamos en cada caso si la renuncia es válida. Con lo cual, el último mensaje que yo les doy es, si tenemos una renuncia en los contratos, digamos, no nos quedemos con eso. Analicemos bien el caso, porque probablemente en esta circunstancia vamos a poder plantear la invalidez. Muy bien. Continuamos con Rodolfo Bedoya. Rodolfo, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Vos, Santiago? Perfecto, adelante. Bueno, fenómeno. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al constructor. Voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque es difícil con la enorme cantidad de normas que han salido en este último tiempo, ¿no? Básicamente el viernes pasado, voy a empezar con una pequeña introducción de lo que hablamos el viernes pasado, básicamente que encontramos empresas, como decía Esteban, que no pueden hacer frente a una cantidad de obligaciones, entre ellas el pago de sueldos, cargas sociales e impuestos, ¿no? Esta situación, lógicamente, se agravó por la crisis, pero la industria de la construcción, como también dijo Esteban, venía con una crisis enorme, sobre todo en lo que era la obra pública. Nosotros tenemos muchos clientes con muchos certificados de obra adeudados del año pasado, y con muchísimos problemas, y hemos participado en muchos conflictos colectivos a principio de año por falta de pago, con lo cual un poco lo que vemos es que la pandemia agravó notablemente el estado de la actividad, ¿no? En este contexto, el presidente básicamente lo que hizo fue aplicar un aislamiento para toda la obra privada, salvo la energética. La obra pública estaba casi parada, y en este aislamiento obligó a todas las empresas cuyo personal no trabaja a pagarle los salarios en forma íntegra. No obstante lo cual, además, agravó la situación impidiendo a las empresas despedir y suspender sin goce de sueldo conforme en las causas de fuerza mayor, que son idénticas a las causas de fuerza mayor del aspecto contractual, ¿no? Vale decir, el presidente lo que hizo fue derogar en el ámbito laboral estas herramientas que habían sido sancionadas justamente para situaciones como las que hoy estamos viviendo. El único medio que dejó vigente es las famosas suspensiones del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, mediante las cuales el empleador con el empleado puede pactar una suspensión del contrato de trabajo contra el pago de una asignación no remunerativa. En el caso del personal convencionado, esta negociación se lleva a cabo con los gremios, lo cual también imposibilita o entorpece esta negociación, y obviamente le da fuerza a los gremios, porque sin los gremios perdemos este carácter no remunerativo, o mejor dicho, este ahorro en los costos que tienen las empresas. Muy bien. Hasta el viernes pasado, todas las ayudas que el Estado había mencionado que le iba a dar al sector empresarial no habían llegado. El panorama era crítico, porque ni los préstamos a tasa preferencial del 24 o 27% se habían podido instrumentar en la mayoría de los casos. El programa de asistencia al trabajo y la producción tampoco se había reglamentado, o sea, hasta ese momento no era aplicable. El fomento de la obra pública que había manifestado el presidente tampoco se vio materializado. Es más, creemos que la mayoría de los fondos están yendo a la pandemia, ¿no? A la compra de insumos, pago de sueldos y demás. Con lo cual, hasta el viernes pasado, ninguna de las ayudas del Estado para el sector empresarial las habíamos visto materializadas. El lunes nos despertamos con, antes de llegar al lunes. En ese contexto, empresas y gremios empezaban a negociar las suspensiones, sobre todo de los salarios de abril. Se materializaron en algunos gremios grandes estos acuerdos. El gremio de petroleros firmó ayer, un acuerdo con suspensión, el sindicato de peajes también, el gremio de camioneros también, con lo cual
por lo menos esta ayuda empezaba a materializarse. El lunes, ahora sí, nos despertamos con la sanción del decreto 376/20, mediante el cual se modifica y amplía este sistema o este programa, mejor dicho, de ayuda al trabajo y la producción. Ante eso, la mayoría de los gremios, la UOM, ESMATA, ACARA, una cantidad de gremios que ya tenían prácticamente pactados estos acuerdos, se frenan ante este decreto. El decreto básicamente es novedoso y nos hacía vislumbrar que la ayuda del Estado finalmente iba a llegar, porque básicamente simplificó los trámites para que las empresas puedan acceder al salario complementario que iba a pagar el Estado, o que va a pagar el Estado, mejor dicho, y también hacía más fácil la reducción de las contribuciones patronales que tenían que hacer frente los empresarios. El miércoles 22 nos despertamos con una nueva reglamentación, que es la famosa Decisión Administrativa 591/20, que plasma las decisiones o requisitos que el comité encargado de establecer los requisitos para la aplicación al sistema, o mejor dicho, al programa de ayuda al trabajo y la producción, establece una serie de requisitos y cuestiones que ahora las vamos a ir viendo, mediante las cuales limita el acceso a estas ayudas, ¿no? Los gremios frenan, ayer aparentemente la CGT tuvo una reunión con el gobierno para ver si efectivamente se iba a hacer efectivo estas ayudas, pero básicamente toda esta negociación convencional quedó frenada hasta el día de hoy, que se empieza a mover nuevamente, ya que algunas empresas empiezan a tener la devolución de la AFIP respecto a esta ayuda del Estado. Básicamente, el decreto lo que estableció es el diferimiento del pago de las contribuciones de abril o la reducción del 95% de esas mismas contribuciones. Este último beneficio se otorgaba a empresas de hasta 60 empleados y sin procedimiento preventivo de crisis. Y más de 60 empleados tenían que hacer un procedimiento preventivo de crisis. El decreto lo elimina a esto y permite acceder a esta ayuda fundamental a todo el ámbito o el abanico empresarial. Y además dispone de una asignación salarial equivalente al 50% del salario neto percibido por los trabajadores en febrero. Este beneficio era otorgado solamente a empresas hasta 100 empleados en el decreto antecesor, y si no, para las empresas de más de 100 empleados tenían que hacer un trámite del repro con el pago de una asignación que era mucho menor. Esto lo aplaudimos realmente el lunes, y el miércoles nos llevamos la sorpresa de que estos beneficios estaban, la reducción del 95% de las contribuciones patronales del mes de abril, solamente iban a ser otorgadas para las empresas afectadas a los sectores de turismo, cultura y salud. Y respecto de la asignación del 50% complementaria al salario, solamente se van a entregar o se van a otorgar a empresas que cumplan con los siguientes requisitos. Empresas que figuren en el listado de actividades afectadas, empresas cuya facturación del 12 de marzo al 12 de abril del 2020, con relación o comparación con el mismo periodo del 2019, la variación haya sido 0 o inferior a 0, y empresas de menos de 800 empleados. Discúlpame, después, Rodolfo. Sí. Quiero hacer ahí un aporte. Convengamos que este requisito de la facturación nominal haya sido 0 o inferior a 0 entre el 12 de marzo del 2020 al 12 de abril del 2020 respecto del mismo periodo de 2019, con una inflación interanual del 48.4%, implicaría que las ventas reales de las empresas hayan caído un 33%. Si una empresa en un año perdió el 33% de sus ventas, su problema no solo va a ser el pago del salario, va a ser seguir en marcha, seguir viva. Entonces, este requisito, la verdad, deja o podría dejar a muchas empresas sin la posibilidad del goce del beneficio. Totalmente, Horacio. Inclusive hay una estimación de que de las 420.000 empresas inscriptas al sistema,
menos de la mitad se está estimando más o menos entre 170 y 180 mil son las que aplicarían. Con lo cual, nuevamente este viernes tenemos que decir que la ayuda del Estado al sector empresarial es muy poca, no es lo que se anunció, y que la mayoría de las empresas van a tener que recurrir a la suspensión del artículo 223 bis, a una reducción de jornada con su personal, para poder reducir sus costos laborales. Bueno, esto es un poco el panorama que estamos viviendo hoy, y creo que ya le dejo lugar a Horacio y a las preguntas que son más importantes. Muchas gracias. Gracias. Te paso entonces a Horacio, que intervino atinadamente, pero lo presentamos. Horacio, ¿nos estás escuchando? Sí, lo escucho, Santiago. Adelante. Bueno, muchas gracias ante todo, muchas gracias al constructor, muchas gracias a Walter, Rafael, Alberto, muchas gracias a todos por esta posibilidad. Lo que hablamos hasta ahora tiene un contexto. Este contexto es parálisis de operaciones, dificultad para pago de salarios, dificultades contractuales, como mencionaron Diego y Esteban, alta inflación, cadena de pagos rotas. Eso nos lleva a un grito desesperado que es rebelión fiscal. Rebelión fiscal, sí, pero tenemos que ver dónde, porque no cualquier impuesto puede dejar de pagarse. La recomendación es que el impuesto que debe ingresarse sí o sí siempre es el recaudado como agentes de retención o percepción. Porque no se trata de un impuesto propio, se trata de un impuesto que ha sido recaudado en nombre del fisco. Convengamos también, y es imperioso decir, que para esta falta aplica la ley penal tributaria. Y aplica cuando se superen 100.000 pesos por cada mes y no se ingresen a la AFIP estos montos luego de 30 días de vencidos. Y la aplicación de la ley penal tributaria no permite extinguir la acción penal por pago. Y está expresamente dicho que la apropiación indebida de impuestos, tributos o seguridad social, o recursos de seguridad social, cualquiera de ellos, en ambos casos no aplica la extinción penal por pago. Entonces, acá lo importante es que si tenemos que recurrir al no pago de estas retenciones y percepciones que hemos hecho, vamos a tener que demostrar desde el día 1 que no existió una conducta delictiva y que se ponga de manifiesta, de movido, cuál es la verdadera situación de imposibilidad de pago de la empresa hacia el fisco. No va a alcanzar con una genérica afirmación de que queremos salvar la empresa y queremos, y sobre la base de ello solamente destinamos a salvar la empresa o al pago de salarios. Eso no va a alcanzar si no lo podemos documentar fehacientemente. Esta decisión del no pago de impuestos la toman los funcionarios de la sociedad. Funcionarios que asumen responsabilidades solidarias. La ley de procedimiento tributario establece responsabilidades a quienes estén en los elencos directivos de las sociedades. Directores, socios, fiduciarios, administradores, en los que estén en los elencos directivos. Esta circunstancia lleva a que, claro, estamos ser director en una sociedad en Argentina ya era difícil antes de la pandemia. Con la pandemia estamos en una dificultad aún mayor. Y entonces ese director que se ve en una situación entre la espada y la pared, debe decidir de la mejor manera posible qué acción tomar. Sí hay que decir que ese director está tomando una responsabilidad por una deuda ajena,
porque el responsable directo de la deuda propia es la sociedad o el vehículo en que está el funcionario trabajando. Como decía, asume responsabilidad, y esta responsabilidad es personal, es subsidiaria y es sancionatoria. Y es sancionatoria en el momento en que esté, por el momento en que esté actuando. Por eso es importante aquí, cuando los directores asumen, siendo director suplente, asumen la titularidad, o siendo titulares se van de los directorios, siempre es importante la inscripción, las actas desde ya, y las inscripciones que se hagan de esos directorios en los artículos, vía el artículo 60 de la Ley de Sociedades, para dejar delimitada la responsabilidad debidamente. Porque hay un viejo dictamen del año 58 del Fisco que establece que el director que es responsable es el que estaba actuando en el momento de la falta. Circunstancia por la cual limitar la responsabilidad es muy importante. Luego también tenemos que, cuando no ingresamos impuestos, tenemos intereses. Hay una vieja doctrina aprobada incluso por nuestra Corte, que la responsabilidad de la mora no esté, no sea imputable al contribuyente, se podría lograr pelear el no pago de estos intereses. Después, otro punto importante que tenemos es decir, bueno, ¿a qué nos exponemos? Hoy lo que tenemos, embargos y ejecuciones fiscales, están todas suspendidas hasta el 30 de abril. Y también tenemos la extensión de la feria hasta el 26 de abril, que era cuando terminaba la cuarentena. Entonces, uno de los empresarios y de nuestros vehículos. Bueno, tenemos alternativas como la reducción de anticipos o exhibición de los mismos, aplicación del ajuste por inflación impositivo, evitar la acumulación de saldos a favor, que dañan la posición financiera y aparte se licúan por inflación. En el caso específico de la construcción, tengamos cuidado con los señas o anticipos que congelan precio. Tengamos cuidado con eso porque mal manejado ese aspecto, genera acumulación de crédito fiscal técnico, obtención de certificados de no retención y no percepción, tanto en el ámbito nacional como provinciales, la devolución de impuestos, y luego operar con los planes de facilidad de pagos o moratorias que podamos conseguir y en los cuales nos podamos meter. Lo que contó Rodolfo anteriormente, el ATP, tratar de calificar, tratar de presentarse, es decir, ya si bien hasta ayer se podía presentar, yo creo que se van a abrir algunos plazos más como para poder meterse. Importante conservar las empresas que sean PYME, conservar los certificados PYME, que han sido extendidos hasta el 30 de junio. Y después buscar una adecuada planificación, no solo fiscal del negocio, sino también propia, vía también una protección patrimonial de los funcionarios de la sociedad y de los dueños de la sociedad, con objeto de mitigar eventuales responsabilidades sobre esos patrimonios y también mitigar los impactos fiscales. Y por último, un tema que es importante mencionar, que si salimos bien parados o salimos parados de esta situación, de la pandemia, bárbaro. Pero hay sociedades que no van o podrían no llegar a salir bien paradas de esta situación. Circunstancia por la cual va a haber que analizar qué medidas legales tenemos para afrontar estas crisis. Y hablo de concursos de acreedores, acuerdos preventivos extrajudiciales. Estos institutos van a requerir reestructuración de negocios, reestructuraciones de pasivos, en la evaluación de los impactos fiscales de esta evaluación de esta reestructuración de pasivos y
hay que decirles también que estos institutos llevan a planes de facilidades de pago especiales que son mucho más beneficiosos que los que podemos encontrar en el ámbito de... Ahí perdimos el audio. Está silenciado, Santiago. Sí. Está silenciado, Horacio. Ahí está. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. No, decía que el tema que había tocado era el tema de la crisis, es decir, los institutos para paliar la crisis financiera. Hablaba del APE, del acuerdo prejudicial, extrajudicial, de acuerdo preventivo extrajudicial y del concurso. Y esos institutos tienen reestructuraciones de negocios y reestructuraciones de pasivos. Con efectos fiscales, las reestructuraciones de pasivos, obviamente, se pueden mitigar. Y una cosa importante también es que estos institutos gozan de la posibilidad de aplicar planes de facilidades de pagos especiales mucho más beneficiosos que los permanentes o los comunes que tenemos hoy día. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Bueno, vamos a pasar entonces al segmento de las preguntas. Algunas de las preguntas fueron surgiendo en el transcurso de la charla y otras, bueno, fueron enviadas por correo en nuestros últimos días y sobre todo en estos últimos 45 o 50 minutos. José María preguntaba, bueno, se presentaba y decía, respecto de la aplicación del artículo 223 bis, ¿es posible realizarlo y luego, una vez que habiliten la atención los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, se pueda homologar por las autoridades de aplicación? Ahora vamos a habilitar nuevamente los micrófonos de los expositores, de Diego y de Esteban, para que todos puedan ir respondiendo en cada uno de los segmentos. ¿Me escuchan todos? Sí, perfecto. Perfecto, adelante. Bueno, a ver, uno puede realizar o firmar o suscribir estos acuerdos del artículo 223 bis. Sí, para mí es importante tener en cuenta que con el personal fuera de convenio se firman individualmente con cada uno de ellos y después se presentan a homologar al Ministerio de Trabajo. Hoy todavía es bastante complejo poder hacerlo porque con el aislamiento uno tiene que mandar el acuerdo, se lo tienen que mandar firmado y en definitiva no estamos presentando el papel con la firma determinada. Pero bueno, todo esto en definitiva son formalidades y no va a haber ningún problema. El tema con el gremio es que es necesario hacerlo, o sea, llevar adelante la negociación previamente con el gremio para poder llegar al acuerdo. Si uno empieza con una negociación con los trabajadores y luego le informa al gremio, el gremio es muy factible que se oponga. De todas formas, hay que verlo caso por caso y ver la empresa qué nivel de injerencia gremial tenga, ¿no? Martín pregunta, en este marco de la pandemia del COVID-19 y debido a la suspensión de las obras, ¿un contratista de obra pública tiene derecho a indemnización por caso fortuito y o fuerza mayor de acuerdo al artículo 39b de la ley 064? ¿Cómo se solicita? ¿Puede ser rechazado por el comitente? Justamente la diferencia, la comentábamos en la charla anterior, que tiene la obra pública con la privada, es que en la pública la fuerza mayor no aplica el principio privado, que no se responde por los costos, sino que el Estado, al ser un contrato de obra pública de colaboración entre las partes por el interés público que existe, el artículo 39 de la ley de obra pública nos permite reclamarle al Estado el reconocimiento de los mayores costos. Si bien el artículo 39 habla de hechos de la administración y naturaleza, también estimamos que no hay ningún inconveniente para que corresponda en este caso. ¿Cómo se tiene que reclamar? Bueno, generalmente la vía más adecuada es si la obra está en curso o en los libros de obra, y si no, una presentación ante la repartición que actúe como comitente. Eso, tengamos en cuenta que siempre la administración jamás responde por el lucro cesante, la verdad, no podrá reconocer los costos administrativos, los costos improductivos, los directos, los indirectos más que los directos, pero no el lucro cesante. Bien. Lucas González nos pregunta, en caso de finalización de la obra, ¿el procedimiento
de la baja del trabajador es normal o se vio afectado con los decretos? No, entendemos que es normal, que si realmente podemos acreditar la finalización de la obra, los despidos responden a esa finalización y no son sin causa. Bien. De todas formas, de vuelta, hay que analizarlo, ¿no? En cada caso para ver si se puede acreditar esto, realmente. Juan Bianco preguntaba al comienzo, dice, ¿cómo juegan en este escenario de fuerza mayor las medidas gubernamentales que generan mayor onerosidad? Está claro que no se puede reclamar mayores costos por el evento fortuito, pero ¿se podría reclamar el mayor costo provocado por el cambio de legislación? Es una muy buena pregunta. Me parece que es una forma inteligente de encarar el tema, desde el punto de vista de que el cambio de las leyes lo que hace es encarecer, provocar una mayor onerosidad sobreviviente que entiendo nos da pie para un reclamo. No sé, Diego, que... Sí, coincido con la pregunta, es buena, y la respuesta, nosotros estamos trabajando en esa línea con los contratistas a los que asesoramos, básicamente en dos aspectos. Por un lado, va a haber un impacto en lo que hace a la ralentización de la obra, ¿no? Esto implica más tiempo, pero también un mayor costo que va a estar dado por mayores gastos generales durante todo el transcurso de la obra, es decir, vamos a tener la torre grúa y los encofrados más tiempos alquilados, y por otro lado vamos a necesitar elementos de protección de seguridad nueva, medidas de seguridad, eventualmente asistencia médica en la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía realmente, si bien los protocolos, existe ese protocolo elaborado por la UOCRA y la Cámara de la Construcción, y ya para obras privadas ya se están elaborando protocolos en esa línea, básicamente también representa ese mayor costo, ¿no? O sea, y en definitiva creemos, o sea, que claramente ahí con la teoría de la imprevisión hay un marco legal para hacer el planteo y trasladar de alguna forma ese cambio en las condiciones de contratación para readecuar el contrato. Bien, perfecto. Lautaro saluda y dice, en caso de rechazo por exclusión del programa de asistencia debido al criterio de variación nominal inferior a cero, ¿qué acciones o recursos contra el Estado ven viables? ¿La vía administrativa por reconsideración o una acción declarativa invocando la inconstitucionalidad del sistema o documentando administrativo 591? A ver, déjame que diga algo. Desde el punto de vista laboral, como estamos ya 5 o 7 días del fin de abril, la verdad que no le vemos mucho sentido, sobre todo en la parte salarial, ¿no? No tenés forma de evitar la inminencia del pago de salarios, que es un poco el problema más acuciante que estamos viendo. Horacio, si querés ya la parte del reclamo. Coincido plenamente con lo que dice Rodolfo. Claro, la inminencia del pago de salarios condena los plazos. Pero ¿qué sucede? La que va a rechazar va a ser la FIP. Claro. Entonces, lo que se puede hacer es una reconsideración ante el director general, pero tiene 30 días para responder. Circunstancia por la cual lo perdemos. Acá los plazos de inminencia es terrible. Sí, queda la vía de reconsideración ante el director general y después, bueno, ir por el camino de la justicia, ya directamente. Una vez agotada la vía administrativa. Pero todo esto va a caer porque tenemos que pagar los salarios a fin de mes o los primeros días del mes que viene. Bien. Cristian se refiere obviamente al distanciamiento social y dice, sí, teniendo en cuenta este distanciamiento, si es plausible de reclamos por improductividad. Bueno, lo mismo que hablábamos recién, ¿no? En la pregunta anterior de Juan, básicamente es estas medidas de distanciamiento social van a implicar posiblemente
menor densidad en zonas de trabajo, vas a tener que tener en determinados espacios menores operarios, eso genera menor productividad. En lo que hace al traslado de operarios de un lugar a la zona, al lugar de trabajo, la ocupación de las combis, por ejemplo, va a tener que ser menor, y todo eso genera mayor costo. Nosotros lo que planteamos es, en el marco de esta imprevisión, de esta mayor onerosidad, es esta negociación la que va a tener que contemplar toda la foto completa. Y la foto completa, vamos a repasar, implica, en lo que hace a plazo, básicamente tenemos cuatro etapas. Los 4 primeros días del 16 al 19 de marzo, donde se ralentiza un poco la obra, cuestión de justificar cuánto es, a partir de que hay un grupo de riesgo que se ve afectado, no puede concurrir a trabajo. Después tenemos la cuarentena en sí, y después tenemos, si se quiere, 2 etapas adicionales. La primera etapa es la reactivación de la obra, que es poner en marcha nuevamente la obra a partir de este gran parate, donde eventualmente se pudo haber caído un contratista, hay que reemplazarlo, o sea, realmente va a tener un impacto. Y después es cuánto es la productividad que va a tener real la obra, es la cuarta etapa. Considerando esos 4 componentes, tenemos 2 variables, la variable plazo y la variable costo asociada a esa menor productividad que se va a tener y que termina impactando en el costo total de la obra para el contratista. Todo eso dentro de un buen planteo, basado en los principios del derecho que fuimos hablando, las distintas herramientas que contempla la legislación local, ya sea tanto en el marco de la obra privada como en la obra pública, tendrá que darse en una negociación, y veíamos que podría existir en los documentos la renuncia a estos institutos, para lo cual se deberá, si no hay una aceptación por parte del comitente, se deberá habilitar una discusión en instancia judicial para que disponga la eventual no aplicación de esa cláusula y llegar a un acuerdo en sede, en ese caso judicial, para lograr la continuidad y la compensación de las 2 partes, digamos, o de la parte damnificada, por supuesto. Bien, Analía consultaba respecto a la facturación, si se pueden referir a la certificación. A ver, acá lo importante es demostrar un monto de facturación o un monto de ingresos, y ya sea que se documente, y la certificación es la manera fehaciente de verificar, de manifestar la facturación. Sí, concretamente se va a poder utilizar, y se debe utilizar, porque hay que informarlo eso en un Excel y ponerlo a disposición del fisco vía la web de AFIP. Bien, perfecto. Ahora tenemos a Claudia, que pregunta si podemos plantear la teoría de la imprevisión habiendo renunciado a la misma contractualmente. Y ya lo respondimos 2 veces. Hay que analizar el caso puntual. Pero eso podría. Con el decreto, Sebastián pregunta, ¿con el decreto aplicado es viable utilizar el sistema de fondo de desempleo para reducir la nómina hasta que se reactive la industria? Es una muy buena pregunta. Yo creo que no, por 2 motivos. Uno jurídico, que creo que el decreto 329, que prohibió las suspensiones y los despidos, aplica a todos los empleadores, no hace referencia solamente a aquellos que estén encuadrados en la ley de contrato de trabajo, sino a todos, trabajador agrario, personal de la construcción, viajantes de comercio, todos aquellos que tengan un régimen especial también. Hay alguna teoría, algún abogado que está diciendo que sí, pero yo creo que no. No solamente por esto que acabo de decir, que tiene un fundamento jurídico, sino también desde el punto de vista práctico. Yo creo que donde haya un aluvión de despidos, o donde una empresa despida a todo su personal, inmediatamente el gremio va a iniciar una conciliación obligatoria, mediante la cual se retrotraen todas estas medidas por un plazo de 20 días hábiles aproximados, con lo cual los salarios de mayo los va a tener que pagar también, con lo cual yo no lo veo factible, salvo finalización de obra, como respondí en la anterior pregunta. Finalmente, hay alguna forma de hacerlo, pero habría que ver el caso concreto. Bien. Santiago, Sí. Santiago, sí. Disculpa, la pregunta anterior que dije que la habíamos respondido, en realidad la acabo de leer en el chat y agrega un punto.
por eso es diferente. A ver. Y el punto que no lo escuché, y es cómo es el impacto con los subcontratos, porque vamos, que se entienda lo siguiente, o sea, todo lo que estamos hablando aquí, en una obra tenés un contrato, supongamos que tenemos un contratista principal y estamos en este momento hablando del contrato de ajuste alzado entre el contratista principal y el comitente. Pero en realidad todo proyecto, como saben, involucra un montón de contratos conexos donde van a tener un impacto y hay excepciones a aplicar y hay una negociación que debe involucrar a todos los actores. Con lo cual aquí yo soy del partidario de que tiene que haber los interlocutores serán los que tengan que ser, pero una mesa de negociación donde realmente se involucre a los diferentes involucrados, afectados por esta situación, para mitigar el costo final que en definitiva cada parte tenga que asumir. Pero sí, en la foto, en esa mesa, tiene que estar considerado los subcontratistas definitivamente. Bien. En uno de los correos que llegaba esta mañana decía que las empresas de primera línea marcaban que están pagando el 50% de los jornales, es decir, 22 horas semanales. ¿Cómo lo ven esto? ¿Requiere algún tipo de homologación con la UOCRA? Sí, totalmente. De vuelta, si es personal de UOCRA, es elemental contar con el aval de la UOCRA, y no solamente el aval, sino la formalización de un acuerdo con el aval, que es en lo que en definitiva se va a presentar luego en el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente con la UOCRA es imposible tener un parámetro general para toda la actividad, pues muy zonal. Entonces nosotros estamos viendo que en algunas obras y de acuerdo a la zona se determinan criterios distintos, ¿no? Pero sí, es factible, es ultra necesario contar con el acuerdo de la UOCRA. Perfecto. Unos minutos antes, Analía consultaba respecto a los requisitos para acceder al reconocimiento del 50%, cuando se refiere a la facturación en periodo de 12 de marzo del 19 al del 20, ¿puede considerarse la certificación en vez de la facturación, que es la medición real del mes de referencia? Correcto. Ahí lo perdí. Sí, se va a poder utilizar porque es el medio que se utiliza a los efectos de probar fehacientemente la facturación. Entonces, en el Excel que se tiene que enviar vía web a FIP para que queden debidamente establecidos los requisitos. Sí, se va a poder utilizar. Bien. Lionel nos pregunta si se puede desvincular a las personas que están en vinculación de dependencia dentro de los 3 meses de prueba en Huecara. Perdón. Sí, se las puede vincular, esa es la postura que hemos adoptado, porque el despido no responde, porque el despido no es sin causa, sino que responde a justamente un periodo donde el empleador evalúa las aptitudes del empleado. Lo que recomendamos es que traten de poner alguna justificación objetiva, nada más. Bien, perfecto. Tenemos una consulta de José María que decía, respecto de la aplicación del artículo 223 bis, ¿es posible realizarlo y luego, una vez que habiliten la atención de los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, se puede homologar por las autoridades de aplicación? Esa consulta es paga. Pero no. No, pero además está todo habilitado. El Ministerio de Trabajo está habilitado y los sindicatos están habilitados, no presencialmente, obviamente. Pero Diego lo sabe, teníamos una reunión y yo estaba en una audiencia virtual vía Zoom en el Ministerio de Trabajo el miércoles. Okay. Con lo cual es fundamental. No tenemos un justificativo para no pasar por el gremio. Y el Ministerio de Trabajo, perdón. Bien, una pregunta que se repitió bastante el viernes pasado y también surgió en los correos, dice, ¿qué pasa con los seguros de los equipos que no están trabajando? ¿Es aconsejable dejar de pagar? ¿Y los seguros de caución que se refacturan automáticamente? Mirá, temas seguros, dejar de pagar nunca, porque la verdad es que, por lo menos yo no dejaría de pagar ningún seguro. Antes dejo de pagar otras cosas. Lo que sí en temas de seguros, lo que es relevante, bueno, ya a esta altura, obviamente, la notificación de la paralización de la obra se hizo, se notificaron, imagino, todas las medidas de prevención
que se dispusieron en el sitio para evitar siniestros, y a partir de ahí, con la reducción del riesgo propio de la obra, acreditando que hay visitas periódicas para control por parte de la gente de seguridad e higiene, etcétera. A partir de ahí es que se habilita un espacio para una verdadera negociación de la reducción de la prima. Hay una reducción del riesgo y hay un espacio, por supuesto, para una reducción de la prima. En lo que hace a seguros, justamente hablábamos con Walter ayer, Walter Maroni, que está aquí y nos escucha, que la negociación de reducción de la prima en seguros de flota de vehículos, por ejemplo, para las contratistas, es algo que una llamada de teléfono, una imposición, y a partir de ahí discutir el porcentaje del descuento, pero todas esas negociaciones son parte de una lógica a partir de la situación extraordinaria que estamos viviendo, y tiene el justificativo que las compañías lo conocen y por eso aceptan esas reducciones, es que hay una reducción del riesgo. Con lo cual, a reducción de riesgo, reducción de prima. Así que a partir de ahí yo vería caso a caso con los respectivos productores de seguros para negociar y reducir el costo que puedan tener en tema de seguros. Bien. Conforme al decreto 328, ¿se puede desvincular a personas bajo contratos eventuales? Sí, se podría desvincularlo. Hay que ver qué es lo que quiere decir con eventuales, porque hay distintos tipos de contratos eventuales. Pero en principio sí, al igual que con la UOCRA, que en definitiva el personal de UOCRA o de la Ley 22250 es una forma de personal eventual. Si culmina el objeto de contratación, se puede terminar porque es distinto a un despido sin causa. Bien, perfecto. Otro tema es que hoy los comitentes dicen que no tienen dinero, aduciendo a la suspensión de la cadena de pago, pero sabemos, o intuimos al menos, que en muchos casos es una especulación por la situación actual del dólar. Esta situación vulnera enormemente a las constructoras, dada su obligación de pago de jornales, impuestos, etc. Brevemente, ¿qué curso de acción habría que llevar adelante? Otra consulta paga, me parece. No, es caso a caso, en realidad. La verdad que es proyecto a proyecto y hay que ver la situación de ese comitente. Hay que claramente, lo ideal es, cuando tenés un buen comitente, las negociaciones son obviamente, van por un cauce normal, y aún en situaciones extraordinarias se puede tener un diálogo. Siempre la vía del reclamo, ya sea prejudicial o judicial, existe. Yo creo que la situación extraordinaria merita medidas extraordinarias, esfuerzos extraordinarios, y en concreto, en un caso así, buscaría eventualmente si lo que necesita el comitente es plazo, si es plazo o en realidad lo que está buscando es negociar el monto del esfuerzo. No sé, Esteban, si querés acotar. No, yo simplemente digo que cuando el comitente no cumple, uno queda liberado de cumplir, invocando lo que se llama la excepción de incumplimiento, ¿no? Está consagrada en el artículo 1031 del Código Civil y Comercial. Esa es una primera protección, y luego, eventualmente, avanzar con la rescisión contractual si es que tenemos el dato de que, digamos, el que tiene que demostrar que no puede cumplir es el comitente, ¿no? Hasta que tanto no pueda demostrar eso, el contrato debe cumplirse porque es como ley para las partes. Sí, lo que no entendí de la pregunta es lo siguiente: si en realidad lo que está el comitente es incumpliendo su obligación de pago, o lo que está haciendo es no aceptando un traslado de mayor costo, por decir, a partir de que está rota la cadena de pago y no puede asumir el esfuerzo. Digamos, son situaciones diferentes. Obviamente, en el caso, como plantea Esteban, si es un incumplimiento de la prestación a cargo del comitente, camino claramente digamos, no cumplir, y si se puede retener, obviamente, la obra en el ejercicio de los derechos de retención, adelante. Bien, vamos con las últimas preguntas. Martín preguntaba si se puede renegociar los contratos de obra pública. ¿Qué artículo de la Ley de Obra Pública 13064 lo prevé? En caso de optar por suspensión de los empleados en el marco del artículo 223 bis que hablábamos anteriormente, ¿se puede acceder a los beneficios otorgados por el gobierno, más precisamente al pago del 50% del salario? Bueno, respecto de la última pregunta, sí. Perdón, Esteban, dale.
No, bueno, si te parece, discúlpame, contesto lo vinculado con la obra pública. La ley de obra pública claramente no establece, la ley de obra pública, tengamos en cuenta que es una ley que tiene más de 60 años de antigüedad, o 70, con lo cual hay ciertos principios, como el de la imprevisión, que no está recogido en la ley, lo cual no significa que no se aplique. Básicamente lo que la ley nos establece y nos permite en el artículo 39 es reclamar los mayores costos vinculados con una situación de fuerza mayor. La fuerza mayor en el ámbito del derecho administrativo no se interpreta con el rigor que tiene el ámbito del derecho privado. Esto quiere decir que en el ámbito del derecho privado Es otro problema. simplemente es la diferencia entre la fuerza mayor y la imprevisión. Lo paso. Uy, La perdón. diferencia entre la diferencia entre la fuerza mayor y la imprevisión es que la fuerza mayor impide, hace imposible el cumplimiento, la imprevisión lo hace posible, pero a un mayor costo. Eso en el derecho privado. En el derecho público, la dificultad, la gran dificultad, la restricción sustancial de cumplir con el trabajo también puede ser asimilado a la fuerza mayor. Eso está reconocido por la doctrina, por la jurisprudencia, con lo cual no veo ningún impedimento para invocarlo en el ámbito de los contadores. Bien, Rodolfo. perfecto. Bueno, en respuesta a la pregunta, sí, efectivamente, el mismo decreto 376 lo contempla, que esta asignación complementaria del salario, en caso de pactarse las suspensiones, va a complementar esa asignación no remunerativa. Sí, son perfectamente viables los dos. Nos agregaban que había que aclarar que el 50% salario tiene un tope de 33.000 pesos. No sé si... sí, Rodolfo, totalmente. Tiene un piso mínimo de un salario mínimo vital y móvil, que son 16.750 pesos, y un tope máximo de 2 salarios mínimo vital y móvil, que daría 33.000 y pico también. Y en el caso de jornada parcial, tiene otro tope, que es que en esos casos la asignación no puede ser superior al salario que el trabajador haya percibido en febrero del 2020. Bien, perfecto. Para cerrar, si bien quedaron algunas preguntas dando vueltas, también las pueden enviar. Al final de la presentación están los correos. Ulises pregunta, ¿hay algún plazo determinado en Código Civil para reclamar la teoría de la imprevisión? No, no hay ningún plazo. Siempre es aconsejable avanzar digamos, sin dilaciones. Tampoco hay que precipitarse para hacer planteos, pero no hay un plazo específico. El plazo es el de la buena fe. Uno no puede dejar pasar varios meses sin decir nada, evidentemente. Correcto. Y en esa línea, el otro principio relevante es la mitigación del daño. O sea, si voy a trasladar un costo a la contraparte, o de alguna manera, ya sea total o parcial, debo ser prudente, diligente en el obrar, tomando las medidas del caso para justamente mitigar ese daño. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado, especialmente también a los profesionales en una situación tan compleja y de tantas dudas, poder estar acá aclarándonos. El interés del público es enorme. Agradezco a Alberto, bueno, a Walter también. Y los esperamos en próximas iniciativas y en estos correos que están viendo en pantalla pueden hacer las consultas que necesiten y recuerden que esta presentación va a estar en el sitio del constructor y en el canal de YouTube del constructor. Bueno, dejo que salude cada uno de los profesionales y les agradezco. Gracias, Santiago, y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, gracias al constructor.
Try to let go, even though it's hard.